A todos, muchísimas gracias por venir a la presentación del libro de Luis García Jambrina, su último ejemplar, su último libro de esta serie de manuscritos que tanto éxito y tanto bueno nos están dando. Agradecer también a Luis Rosso que nos acompaña esta tarde y simplemente daros la bienvenida y a disfrutar de estos dos grandes escritores y nada, vamos a dejar que hablen ellos. Efectivamente. Bueno, yo doy las buenas tardes en nombre del Centro de Estudios Bejaranos. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Es un placer y un honor para nosotros. Y gracias a Iván también, es un placer hacer actividades contigo. Y ya pues eso, que hablen ellos, que hablan mejor que yo. Mejor no sé, pero más. Te digo lo que ¿está entendido? Vale, ¿se escucha ahora? Sí. ¿Lo dejamos aquí? Sí. Vale. Bueno, lo primero, pues, buenas tardes a todos, o buenas noches casi ya. Y lo primero, pues, yo también quería aportar las gracias, ¿no?, al Centro de Estudios Bejaranos, lo primero, porque ya son varias actividades las que llevo aquí poquito tiempo en Béjar, pero no soy de aquí, ya muchos no seguro que me conocéis, pero yo ya un par de años viviendo, relacionado aquí con Béjar, y he participado en varias actividades con el Centro de Estudios Bejaranos, así que les agradezco que vuelvan a contar conmigo otra vez. Y esta es la primera vez que vengo al Casino Vero, así que también les agradezco pues, la oportunidad de conocerlo y de estar aquí. Y darle las gracias también por último a Luis por venir a presentar su obra, su última obra, que tiene, ahora hablaremos largo y tendido de ella, que tiene mucho que ver con Béjar. Y esta tarde que es un poquito especial porque aunque no es el día del libro, pero es el día anterior al día del libro, entonces estamos aquí y yo creo que es para todos un motivo para mí personalmente es un motivo de orgullo, ¿no?, estar aquí presentando a Luis García Jambrina en un día como hoy, un día del libro, el día antes del día del libro, la víspera. También yo creo que es un orgullo para Béjar, ¿no?, que un día tan especial, pues es que aquí contemos con un escritor de su talla. Para mí, Luis García Jambrina ya lo he comentado porque ya lo he presentado aquí también en Béjar en alguna ocasión, en el convento, hace unos meses. Para mí siempre es un motivo de orgullo estar aquí con él, porque él fue mi profesor en Salamanca. Fue profesor mío, estaba yo en primero y segundo de carrera y luego otra vez en máster de literatura. Entonces, es una persona que yo le tengo mucho cariño, mucha admiración como escritor, pero bueno, pues además en lo personal, pues a mí lo admiro y mucho cariño, porque lo he conocido, digamos, en las dos facetas, como profesor y luego como escritor y luego ya también como amigo, como compañero. Es una persona estupenda en todas las facetas y eso es lo primero. Y no sé si quieres saludar tú primero, Luis. Sí. Ya luego entramos en materia literaria. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar pues, al Casino Obrero de Béjar por habernos acogido. Yo ya soy reincidente hoy y al cabo de los años, y ya había estado en alguna ocasión, espero que me hagan socio, si no honorario, por lo menos adoptivo del casino. Y bueno, gracias al Centro de Estudios Bejaranos, gracias a Pepa y gracias a Carmen, gracias a Iván y bueno, gracias a todos ustedes por compartir esta velada para celebrar el Día del Libro. Toda presentación de un libro debería ser una fiesta y más en este caso. Por cierto, si no estoy mal informado, Cervantes en realidad murió el 22 de abril, por lo tanto nos ajustamos todavía más, por lo menos en lo que tiene de homenaje a Cervantes, ¿no? Y bueno, gracias Luis a ti por presentarme otra vez. Ya has presentado varios libros, porque en la última ocasión eran 2, y además también presentaste el libro que hicimos Manuel Menchón y yo en Gata Negra, y bueno, pues la vinculación es muy estrecha entre nosotros. A pesar de haber sido alumno mío, se ha convertido en un gran escritor
Y bueno, para mí da mucho gusto, ¿no? Con el paso de los años, pues encontrarte con alguien que ha sido alumno tuyo y además que en el caso de Luis todavía es muy joven, pues que se ha convertido en un colega, en un escritor. Además nos movemos más o menos en ámbitos similares, no iguales, pero similares, y eso para mí es un orgullo y me produce pues mucha alegría y mucha satisfacción. De modo que es el compañero ideal para estar aquí en esta visita. Vale, pues vamos a empezar un poquito ya a hablar del libro. Bueno, antes de entrar en el libro, en el libro este en concreto, pues es el manuscrito de Niebla, que es la sexta entrega de tu serie de manuscritos. Primero el manuscrito de piedra, que es el que supongo que todos o casi todos habéis leído aquí o conocéis, que fue de 2008, ¿no? Por ahí, 2008. 6 manuscritos y ya digo, antes de empezar a destripar un poco los temas, no tanto la trama, para no hacer ningún spoiler, no contar el final ni nada parecido, no destripo nada porque es un poco el inicio, que es la nota del autor que metes al comienzo del libro. Es un libro, digamos, esa nota de autor, creo que son 2 páginas, es una nota muy cortita, pero que da un poco el tono de toda la novela porque bueno, es un poco ya, el protagonista de los manuscritos, como sabemos, es Fernando Rojas, y La Celestina, que es el libro de Fernando Rojas, es un libro que juega mucho con el tema de los prólogos, todo lo que va anexo al propio libro, y tú haces lo mismo, en tu caso pones una nota del autor muy cortita, pero con mucha profundidad, porque por un lado dices que esta novela, a pesar de que es la sexta, el sexto manuscrito, no se sitúa cronológicamente en el sexto lugar, sino que va entre el de Nieve, ¿no? Algo así. Bueno, va entre otras 2. Sí, el de Nieve y el de aire, ¿no? Sí, sí, exacto. Esto es un procedimiento de hacer una serie una saga de varias novelas y la última, pues como no te encaja o al autor no le encaja ponerla al final, a mí me recordó a Philip Kerr, el difunto Philip Kerr, que no lo gané, no es una cosa de nazismo, tiene que nada que ver con esto, pero que hacía lo mismo, que ya, como ya sus novelas iban saltando, pero no lógicamente que no seguían una línea, sino que iban de adelante a atrás. Entonces, claro, esta se sitúa en 1506, por tanto es cronológicamente anterior a otras novelas tuyas anteriores. Y otro de los puntos que me ha hecho mucha gracia y digamos, que encaja también en todo este tema celestinesco y cervantino, que son dos obras muy... El Quijote y la Celestina son 2 obras hermanadas por muchos motivos, que es que usas el juego de manuscrito encontrado, que es que según cuenta, son las 2 primeras páginas, no estamos destripando nada, cuentas que toda la trama, este libro en realidad te lo has encontrado porque lo tenía guardado un antepasado tuyo llamado Alonso Jambrina, ¿no? El tema de Alonso Quijano, Alonso Jambrina, y otro juego con Cervantes, el tema del manuscrito encontrado, que aparece en Cervantes, que aparece en la Celestina, en la París de Torme, y te quería preguntar un poco a ver cuál es el origen, ya vimos, es de claro, cualquier lector un poco experimental si ya ve la referencia a Cervantes, la Celestina, obviamente, el Catalillo. Pues te quería preguntar el porqué de este juego, este metajuego, metaliteratura del lector. Sí, bueno, porque la literatura tiene, como tú sabes, como todos ustedes saben, tiene mucho de juego, de lúdico, ¿no? Es una actividad lúdica frente a lo que es el mundo del trabajo, pues esto es, la literatura tiene mucho de juego y en este caso pues mucho de juego con los clásicos, claro, es un libro que tiene como protagonista, una serie ya de 6 libros, tiene como protagonista a Fernando de Rojas, e incluso aparece la Celestina en alguna novela, Lázaro de Tormes en otra, escritores mayores o menores como don Francisco de Zúñiga, como Nebrija, o sea, figuras históricas que tienen que ver con las letras, pues son protagonistas y lo que yo hago es humanizar esas figuras, pero por otro lado también lo veo todo a través un poco de la literatura y hago
estos juegos, que efectivamente son cervantinos y tienen que ver con los clásicos españoles, pero también con la novela negra, y tú has citado un ejemplo. Yo pensaba mucho, en este caso, en Conan Doyle, que también hay un momento, ¿no?, que dice Watson que ha encontrado una caja con nuevos casos de Holmes, etc. Y bueno, sirve para ampliar un poco el canon de los relatos sobre este gran detective. Y bueno, Rojas tiene mucho que ver con el pesquisidor Fernando de Rojas, tiene mucho que ver con Holmes, ¿no?, con el gran detective clásico. Y bueno, yo creo que es un recurso que aparece tanto en los clásicos, el recurso del manuscrito encontrado, etcétera, como en eso que siempre se ha llamado pues, la literatura popular o la literatura de género, que durante una época pues, estuvo un poco ahí relegada, pero que ahora pues, está en apogeo, etcétera. Y me gusta mezclar las dos cosas, porque una característica de mis novelas, creo, es esa, mezclar lo que es la tradición culta, la tradición de la novela clásica, con la novela popular, con la novela de género. Porque yo pero esto no lo he hecho porque yo sea profesor y haya leído mucho, sino que cuando yo tenía pues 16, 17, 18 años, leía los clásicos, no porque me los mandaran leer en clases, sino porque yo quería leerlos, y al mismo tiempo pues leía a Agatha Christie, a Conan Doyle, a Sir Hammett, etcétera, etcétera, ¿no? Y para mí era lo mismo. O sea, para mí no había jerarquía. Tan importantes eran unos como otros y tanto disfrutaban con unos como otros. Y por eso cuando empiezo con esta serie literaria, una cosa que tenía muy clara era mezclar un poco estas dos tradiciones. No era yo el primero que lo hacía. El primero que lo hizo de una manera consciente e importante, que fue un fenómeno mundial, fue con Humberto Eco con el nombre de la rosa. Sí, siempre han asociado mis novelas, sobre todo el manuscrito de piedra, al nombre de la rosa, pero no porque hubieran frailes, asesinos, asesinados, no por eso, sino por algo mucho más importante, que eso lo añado yo. Los críticos siempre se quedan a veces con la superficie, pero la realidad de la influencia fue mucho mayor. Yo leía a Humberto Eco cuando empecé la carrera universitaria, lo leíamos entonces primero como semiólogo, como catedrático universitario, pero luego cuando sale la novela y ese el nombre de la rosa, es que abre ahí todo un camino que yo muchos años después, cuando decido escribir esta serie de novelas, pues quiero transitar, ¿no? Y eso. Y aquí estamos ante una serie, claro, juegas con el mismo personaje, la misma época, etcétera, y tienes que ofrecer, sí, cosas que sean familiares para los lectores que han leído tus libros anteriores, pero también tienes que ir ofreciendo novedades, tienes que dar vueltas de tuerca, ¿no? Y bueno, ahí me fui metiendo ya desde la novela anterior, el manuscrito de Bardo, este juego metaliterario, dicho pedantemente, pero no, es un juego, sobre todo, que es un guiño al lector. Claro, además funciona muy bien por eso, porque es como son 2 páginas, pero que sitúa muy bien porque te pones ya en ambiente cervantino, celestinesco, puro, y bueno, lo que decías tú, esta obra es una obra que sigue la tradición de Eco, pero que tú dices en el buen sentido, o sea, no en el sentido porque seguidores o imitadores de Eco hay muchos, casi todos en el más sentido, en el sentido de meter muchos juegos, a lo mejor, de juegos, de enigmas, o sí, de la trama, exactamente, de poner también mucha sangre, que también se pone la mano también con la sangre en su novela. Tú en tu caso lo has hecho en el sentido de juntar la tradición culta, y sin embargo, juntarlo también con la tradición popular, porque es un libro de doble género, porque te pones a leer y realmente dices, es una novela negra, en el sentido, pues hay una serie hay un crimen que hay que investigar, hay que resolver, pero luego tiene tal componente histórico que se puede calificar de novela histórica, pero luego, ya sabéis que la novela no es muy extensa, y de hecho es muy fácil de leer, es decir, que además está escrita, es decir, tiene un componente, un peso culto enorme, pero se lee muy bien, porque no tiene, precisamente, no tiene ese problema que podemos encontrar a veces de, bueno,
una novela demasiado oculta que solamente la leen, hay que estar muy curioso. No, es una novela que es apta para todo el mundo, a pesar de que los temas de fondo que trata pueden ser muy... No sé, pero ya digo, yo personalmente, yo a mi hija, pues he estudiado muy bien pasada en la carrera, yo no soy un experto en esta época, y digamos, yo creo que me he enterado de todo, de casi todo, y así luego, está muy bien por eso, porque no necesitas ser ningún experto en la época para entrar de lleno en la novela. Y te iba a contar, porque la novela se sitúa en 1506. Claro, la fecha es muy importante porque en 1506 la gran obra de Nebrija, que es la gramática, no fue la que más fama le dio a lo mejor en su época, pero bueno, digamos, Nebrija ya era un autor muy reconocido, ya había pasado por Salomé, ¿no? Salomé de la Serena, que es donde estuvo la corte de Zúñiga. de Juan de Zúñiga. Y que luego, investigando yo el territorio de Zalamea, pensé que iba a haber un superpalacio allí en Zalamea de la Serena para visitarlo, y luego estuve que había un castillo por ahí, entre unas casas, y que no se ve nada, pero bueno. Pero claro, Nebrija, digamos, ya está en esa gran corte de la corte literaria. Sí, exactamente, ya está de vuelta en Salamanca, y digamos, este gran autor se encuentra en este año tan concreto con otro autor que, a pesar de que es joven, tiene 33 años. Bueno, en aquella época, 33 años, igual ya no era tan joven, que los números cambian en respecto a la época, pero bueno, digamos, se encuentra un autor reputado, como es Nebrija, con otro autor joven, pero que también tiene ya una gran fama, que es Fernando Rojas, que tiene la doble fama como pesquisidor, ¿no? Como investigador, digamos, para el rey, y además ya como autor de la Celestina. Y bueno, lo he comentado que para mí es como una alianza o un choque, no choque porque se lleva muy bien, pero bueno, un encuentro entre dos grandes latinistas o dos humanistas, y de hecho no sé hasta qué punto serían incluso los dos humanistas más, bueno, donde de García, pero seguramente dos de los humanistas más grandes que hubo en España, los Colocas, los Alías, y uno de ellos va a ayudar al otro a resolver el crimen. Sobre todo esto que habla la figura esta de Antonio de Nebrija, de por qué has querido hacer este choque entre el latinista que tú, el humanista que tú manejabas, que era, ¿por qué te has ido ahora a Nebrija? Sí, claro, yo me había tropezado con Nebrija ya desde la primera novela, el manuscrito de piedra, donde sale a relucir varias veces. Claro, no se puede escribir sobre esa época, en más una novela que se situaba en Salamanca, el mundo universitario, sin mencionar a Nebrija, que no estaba allí, porque estaba en la corte literaria de Juan de Zúñiga, pero que había dejado allí mucho pozo, ¿no? Entonces, si cruzamos las biografías, vemos que muy probablemente Rojas fue alumno de Nebrija. En el último año, en los últimos años en los que Nebrija dio clase, en ese primer periodo donde pues, se va a la corte de Juan de Zúñiga, pero seguramente influyó mucho en Rojas. Algo que se ve en la Celestina es la gran formación clásica que tiene el autor, ¿no? Está llena de referencias, de citas, etcétera, que tiene que ver con antigüedad clásica. Así que estaba justificado que se encontraran. De hecho, yo ya lo había un poco previsto en aquella primera novela. Se tenían que encontrar de nuevo en algún momento. ¿Y por qué en 1506? Elegí ese momento que en la vida de Nebrija, así aparentemente no tiene importancia, porque el hecho por el que tiene importancia esa época no está documentado. Y es ese proceso inquisitorial que sufrió Nebrija, ¿no? Por parte de Diego de Deza, que ya había sido un personaje de algunas novelas mías anteriores, concretamente el manuscrito de piedra, y que entonces era el inquisidor general, nada menos. Y además un inquisidor bastante implacable y bastante cruel, ¿no? Entonces, bueno, ahí vas tirando un poquito del hilo y van saliendo estos personajes. Entonces, leyendo una biografía sobre Nebrija, me encontré con que hay una carta que le manda Diego de Deza a Nebrija, una carta muy amenazadora, reclamándole la copia de un texto que le había requisado en Zalamea años antes, en el que aparecían unas anotaciones de Nebrija, unas enmiendas a la traducción latina de la Biblia.
Entonces, claro, para el inquisidor, Nebrija no estaba autorizado para hacer ningún tipo de enmienda ni comentario a pasajes bíblicos, ¿no? Y entonces él le requisa ese texto, le pide más copias. Nebrija debió de decirle que no había más copias, pero años después Diego de Deza se entera de que Nebrija no solo tiene una copia de ese texto, se ha quedado una copia, sino que pretende publicarlo en la imprenta de Juan de Porras en Salamanca. Y le manda esta carta, donde le reclama, la carta existe, la carta está publicada, donde le reclama esa copia y si ya se ha empezado a imprimir todos los ejemplares que haya de ese texto. Ahí, para mí ahí está la clave de toda la novela. Claro, no sabemos qué pasó después, porque no hay documentación de ese proceso. Entre otras cosas porque los procesos inquisitoriales eran todos secretos, todo era secreto. En la Inquisición, hasta las cárceles se llamaban así, cárcel secreta, y por lo tanto pues es natural que de muchos procesos no haya documentación. Pero sí que hay un texto de Nebrija que publica, no solo escribe, sino que publica en 1507, por esas son las fechas, 1506 y 1507, que se titula Apología, que es una defensa de supuestas acusaciones que le habían hecho. Claro, estas acusaciones evidentemente se las hizo Diego de Deza supuestamente en el proceso inquisitorial. Y claro, yo leí ese texto, está en latín, como casi toda la obra de Nebrija, está traducido, y me pareció de una modernidad asombrosa, porque entre los argumentos que empleaba Nebrija para defenderse de las acusaciones que le hacían, que supuestamente le hicieron los inquisidores, él a veces apelaba a la libertad de conciencia, a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento. Y eso me parecía de una modernidad asombrosa y de una actualidad, por cierto, también muy grande, ¿no? Y dije, bueno, aquí hay novela, ¿no? Sí, hay novela. Entonces, claro, yo doy por hecho que ese proceso se produjo. No sabemos dónde tuvo lugar. Es posible que en Valladolid, es posible que incluso fuera a Salamanca, Diego de Deza, o es posible que lo convocara a Sevilla, que es donde estaba Diego de Deza, porque era arzobispo de Sevilla, ¿no? Y a mí eso me daba pie para hacer ese viaje. Antes dijiste tú cuando hablábamos, no ahora, antes, que esto era también una road movie, una novela de carretera, y es una novela de carretera, porque buena parte transcurre en un viaje que hacen estos dos desde Salamanca hasta Sevilla, pasando por Brozas, pasando por Mérida, Ahora te pregunto del viaje. pasando por Lebrija y llegando a Sevilla, ¿no? O sea, siguiendo la vía de la Plata. Y que para un humanista, para un enamorado de la antigüedad clásica, pues es fundamental. Entonces, bueno, ahí vino todo. O sea, yo quería centrar la novela ahí, en ese periodo, desde el momento que recibe que le manda la carta Diego de Deza hasta el supuesto momento en que, claro, que ese proceso, ¿cómo ese proceso no se resolvió? ¿Por qué no se resolvió? Me preguntaba yo. Claro, no se resolvió porque Diego de Deza fue destituido. Era tan sanguinario, tan cruel, tan bestia, que hasta Fernando el Católico, que se había servido de él en muchas ocasiones, tuvo que destituirlo. No lo destituyó directamente, sino que lo hizo, como hacía todo Fernando el Católico, de manera muy civilina, nombrando un inquisidor para la corona de Aragón, porque antes el inquisidor general era de las dos coronas, nombra un inquisidor para la corona de Aragón. Por lo tanto, Diego de Deza se queda sin buena parte de sus competencias y no le queda más remedio que retirarse. Y es cuando Fernando el Católico nombra al cardenal Cisneros. Eso es lo que debió dejar en suspenso el proceso que se le estaba haciendo a Nebrija, y por eso al final Nebrija no queda ni absuelto ni condenado, simplemente se suspende el proceso. Y es entre esos dos momentos en los que transcurre la novela y en los que Fernando de Roca, claro, es el detective que tiene el investigador, que tiene que investigar los asesinatos, pero también es el abogado defensor, el abogado que tiene que defender a Nebrija ante el inquisidor. Porque estamos aquí hablando y parece que es una novela,
una novela puramente histórica sobre el proceso. El proceso inquisitorial ocupa la parte central del libro, el viaje a Sevilla y el proceso de Sevilla, pero la novela comienza, es una novela negra, como vimos antes, y la novela comienza en Salamanca, con un asesinato además muy, iba a decir, no sé si muy bestia, también un poco tonto en el sentido de que, bueno, no se sabe muy bien si los asesinos querían cometer ese asesinato o no, pero bueno, un poco, casi parece una parodia un poco, pero bueno, perfectamente hay un impresor que está trabajando en la imprenta de Juan de Porras y es asesinado, ese impresor, en la imprenta en Salamanca, y parece ser, y lo que decía esto antes, el toque este de nombre de la rosa, ¿no? Que se ve muy claro al principio, que aparece el impresor muerto, torturado, aparentemente torturado, y según se entiende, lo que buscaban los agresores, los asesinos, era obtener un manuscrito original de Nebrija. Claro, los ecos al nombre de la rosa pues, son muy evidentes ya en esos primeros capítulos, y lo que te decía, obviamente tú empiezas desde el primer capítulo, el crimen que hay que resolver, el del impresor, y lo que parece que, lo que te decía, para lo que parece que iba a ser pues, una novela sobre resolver ese crimen, que se queda resuelto, a cabo de unos capítulos después se convierte pues, en una web movie, porque se introduce ese otro tema, que es el proceso inquisitorial contra Nebrija, y ahí, digamos, ya también al principio de la novela se nos introduce ese malo de lo que has hablado, ese malo malísimo. No sabemos si es el instigador del crimen o no, ese asesinato, pero desde luego el gran antagonista del libro, que es Diego de Deza, ya veremos si es el culpable o no, lo verán los lectores, pero bueno, es el gran antagonista con todo ese proceso que es explicado, pero lo que decía antes, el libro, digamos, yo para mí tiene dos temas importantes. Uno, has hablado un poquito de él, que es la Inquisición, el proceso inquisitorial a Nebrija, o digamos los procesos de la Inquisición en general, sí, que los comentas, que hay algunos que lo comentas tú, pero hay algunos que a mí me llama mucho la atención esto de lo de solamente son válidos las confesiones obtenidas por tortura, pero bueno, hay una serie de procesos que además como pueden ser Fernando Rojas, que no es un mero acompañante de Nebrija, sino que se convierte en su abogado, e incluso, claro, que me sorprendió mucho que siendo el abogado, él mismo se arriesgaba también a incurrir en algún tipo de delito y ser también procesado a su vez, y puede ser una situación un poco, no sé cómo te has documentado, cómo lo has, pues eso, estos procesos, porque es un proceso que precisamente los procesos son muy oscuros, pero bueno, tú lo explicas con mucha claridad a lo que se enfrentaba Nebrija y Rojas. Claro, como no tenemos documentación de este proceso en particular, aunque de manera indirecta sí, a través de ese libro del propio Nebrija, pero yo dije, bueno, pues voy a aprovechar la ocasión para mostrar o intentar mostrar cómo eran estos procesos inquisitoriales, que eran muy distintos a los procesos de la justicia ordinaria, ¿no? Que nos puede parecer también a veces muy arbitraria y cruel en aquella época, pero si la comparamos con los procesos inquisitoriales, pues gana mucho, ¿no? Y claro, empecé a leer sobre procesos inquisitoriales y, bueno, pues eso, ha señalado ya algunas características, ¿no? Pues eso, el abogado defensor más bien trabajaba para la Inquisición más que para el acusado, ¿no? Porque si se descubría que el acusado era culpable y el abogado había tratado de justificar eso, pues al final el abogado también acababa inculpado. Pero había otra característica que a mí me impresionaba mucho más, y es que nunca se le decía de manera clara y explícita al reo de qué se le acusaba. De modo que el reo acudía a ese proceso y a esos interrogatorios sin saber por qué estaba allí, sin saber quién le había denunciado, porque casi siempre detrás había una denuncia que era anónima para el reo, y por otra parte no sabía de qué se le acusaba. Sin embargo, era interrogado. Entonces, un poco la idea era crear indefensión, que el reo hablara para defenderse y al final, pues de todo lo que dijera el abogado, el
el reo pues acababa acusándolo porque a veces acababan hablando de cosas de las que no se le había acusado. Bueno, todo esto se lo va contando, lo va preparando Rojas porque se supone que conoce bien cómo eran estos procesos. Y al final, cuando uno lee cosas sobre los procesos inquisitoriales, la palabra que se le viene a uno a la cabeza es kafkiano. Es una palabra que utilizamos mucho para situaciones más o menos absurdas, enrevesadas, etcétera, pero que para los procesos de este tipo es que cuadra perfectamente, ¿no? Y si leen, pues eso, el proceso de Kafka o incluso el Castillo, pues ven un poco estas características, ¿no? El reo, el acusado, no sabe por qué está allí, no sabe de qué le van a acusar, no sabe lo que ha hecho, está en total indefensión. Un poco es el mecanismo que utilizaban los inquisidores. Yo no sé si Kafka se inspiró de alguna manera en estos procesos inquisitoriales. Bueno, os quería mostrar un poco este mundo. Por eso ya el hecho de ser procesado y de ser juzgado por la Inquisición ya era un castigo en sí mismo. De hecho, pues vemos como Nebrija lo pasa muy mal a lo largo de ese viaje y una vez que tiene que comparecer, y ahí está Rojas, que trata un poco de calmarlo y de mediar entre una instancia y su propio defendido, etc. Por eso, como tú dices, esta es una parte de la novela, ¿no? El proceso. Todo eso está entremezclado con esa investigación criminal que empieza pues, en una imprenta. Yo quería que la novela empezara en una imprenta porque si hay algo que tenga que ver con Nebrija es la imprenta. Hay que darse cuenta de que Nebrija nace a mediados del siglo XV, justamente en el momento en el que nace la imprenta y se va formando y desarrollando al compás de la imprenta. Y de hecho es uno de los grandes impulsores de la imprenta en Salamanca, que pronto se va a convertir en el gran foco, ¿no?, editorial no solo de Castilla, sino de toda la península, ¿no? Y me apetecía mucho vincular, pues eso, a Nebrija con la imprenta. Incluso se ha llegado a decir que tuvo una imprenta o que financió una imprenta. Y lo cierto es que eso, pues uno de los primeros libros que se imprimen en Salamanca es su manual de latín, las Introducciones Latinae, que es además un bestseller. Se hicieron centenares de ediciones ya en vida de Nebrija. O sea, Nebrija ganó mucho dinero con los libros, con sus publicaciones. La mayoría de ellas eran escolares, pues estas gramáticas, los diccionarios. La gramática de la lengua española no vendió nada ni se reeditó porque a nadie le interesaba una gramática sobre la lengua, que es la lengua vulgar, la lengua que hablaba el pueblo, la lengua que hablaba cualquiera, ¿no? Se convierte en un pionero, pero va a ser con el paso del tiempo. Y eso, Nebrija fue un pionero en muchísimas cosas, un pionero del humanismo, un pionero de la imprenta, un pionero de los estudios de las lenguas vulgares, a pesar de que era el gran latinista y defensor del latín. Y también fue un pionero en una cosa tan concreta como es la defensa, la lucha y la reclamación de eso que luego se llamarán los derechos de autor. Es el primero. Iba a comentar que son los dos grandes temas de, a nuestro juicio, por un lado esto que hemos hablado, el tema de la Inquisición, la inquisitorial, y obviamente el gran tema, o el tema de fondo que está en el libro es la imprenta, el mundo editorial, que sale en la portada, que es una portada además muy bonita, que es el gran tema del libro. Realmente es un, iba a decir, no sé si queda bien, pero es una carta de amor, una declaración de amor a la imprenta, a los libros. Y empieza a regular en cuanto a la declaración de amor, porque hay una cita, que la voy a leer, que sale al comienzo del libro, que es con la que habéis el libro, una de ellas, porque tenemos varias. Una de ellas es el proceso. Tienes una cita del proceso, que ya nos he comentado antes, que dice: tener un proceso significa haberlo perdido ya. Una de las citas del libro. Claro, yo cuando leí esta cita, digo, abrí el libro, empecé a leer, y esta cita de Kafka, que tiene que ver con Nebrija y con lo que luego cuando lo lees, pues ya no entiendes. Y sobre todo, es un libro que tiene el gran tema de fondo, que es todo esto que trata de acabamos de comentar, o del derecho de autor, el mundo de la editorial. Hay una cita que la leo, que la cosa yo principio, que dice, no la voy a leer en latín porque no sé
no sería capaz. Dice, la pluma es una virgen, la imprenta una meretriz, que es de Fray Filipo de Estrada, que es un poco una de las frases que dice un personaje, ¿no? Porque tiene una discusión con Rojas, una discusión que sospecho, no sé exactamente el experto en esta época, pero sospecho que era una discusión candente en la época de si la imprenta era un invento del diablo, iba a traer consecuencias negativas, y lo que decía es que es una cosa muy actual en todos los sentidos, no solamente por el tema de los derechos de autor, ¿no? Que Nebrija es uno de los primeros autores que se preocupa de que sus libros estén bien editados y de reclamar el privilegio real para poder editar. Exactamente, y luego además, lo que decía, es una cosa muy actual de, claro, hoy en día con las nuevas tecnologías, ¿no? Las redes sociales, todo esto, ¿qué hacemos con las nuevas tecnologías, el ebook, el audiolibro, todo esto es... Yo lo leí y me imaginaba, pues eso, que era un tema muy actual de... Estamos viendo hoy en día como un cambio de paradigma, no sabemos por dónde nos lleva. Mucha gente dice pues eso, que los audiolibros, los libros electrónicos, que son pues, igual, porque dice eso aquí, que son un invento del demonio, que van a acabar con la cultura, las redes sociales igual, van a hacer que todos nos volvamos idiotas. Te voy a preguntar esto, no sé cuál es tu postura, pero yo leo aquí, Fernando de Rojas pues está más a favor de la imprenta, por eso hay una serie de personajes que no están a favor, que la consideran un invento del diablo, y no sabía muy bien cuál era tu postura sobre la imprenta, creo que queda bien clara en el libro, ¿no? Pero bueno, pues, si lo ves alguna relación esto con las redes sociales, con la actualidad, Sí. Porque es un libro muy actual, aunque sea de hace 500 años, es un libro muy actual. Claro, es justo hace 500, bueno, más o menos 500 años, y justo hace 500 años hubo un cambio de paradigma, como lo has dicho, muy similar al que se ha producido en el paso del 20 al 21, que nosotros estamos viviendo y experimentando, cada uno a nuestra manera. Y me parecía interesante establecer este paralelismo. Y como ocurre ahora, pues en aquella época había detractores de la imprenta y había paladines o defensores de la imprenta. Nebrija, sin duda, en el mundo hispánico, la corona de Castilla es el gran defensor de la imprenta. Pero no solo desde el punto de vista teórico, sino que él se amamantó a los pechos de la imprenta. Él se pasaba muchas horas en las imprentas de Salamanca, en la de Juan de Porras, antes en la de su padre, el padre de Juan de Porras. Luego en muchas otras, porque él, si un impresor lo defraudaba, se buscaba otra imprenta. Cuando muere Nebrija, sus hijos, varios de sus hijos, en Granada se van a dedicar a editar las obras de su padre, además, de una manera muy esmerada, etc. O sea, no se puede entender la vida de Nebrija sin la imprenta. Es el más claro defensor de la imprenta. Ya he dicho antes que ganó mucho dinero con ella, que sirvió para expandir las nuevas ideas del humanismo, para recuperar los grandes textos de la antigüedad, etc. Pero ahí se topó con muchos enemigos, igual que se topó en la Universidad de Salamanca con muchos catedráticos que estaban en contra, porque él venía a reclamar, venía a luchar contra la barbarie, a recuperar el latín clásico, no el latín degradado que se utilizaba en las aulas universitarias de Salamanca. Ahí tuvo muchos detractores que se lo hicieron pagar caro, y cuando veían una oportunidad le quitaban la cátedra. Al final, hacia el final de su vida, incluso le negaron una oposición a la cátedra de gramática, se la dieron a un recién licenciado en lugar de a él, etc. Pues igual también se encontró con muchos enemigos de la imprenta, muchos detractores. ¿Por qué había detractores? Porque, sobre todo, claro, del mundo de la Iglesia. Porque con la imprenta perdían el control sobre el saber, sobre el conocimiento. La imprenta es un gran paso hacia eso que podríamos llamar la democratización de la cultura. Hasta entonces, la cultura, el saber, el conocimiento estaban en los monasterios, en esos escritorios en los que se hacían las copias de los libros. Copias a las que solo podían acceder unos pocos privilegiados, y además no se podía acceder a cualquier libro. Eso se ve muy bien en el nombre de la rosa. Pero cuando llega la imprenta se pierde ese control. Eso se ve muy bien en la Universidad de Salamanca.
Hasta ese momento, pues los catedráticos establecían qué es lo que debían leer los estudiantes y cómo. Y entonces los estudiantes lo que hacían era mandar copiar los libros que estaban establecidos como lectura, que eran los que leía el catedrático en clase. Y hablo también de eso, ¿no? De cómo eran esas copias, cómo se colgaban las especias, los fragmentos, los cuadernos de esos manuscritos y tal. Para eso había que hacer un gran esfuerzo, había que hacer un gran dispendio. Llega la imprenta y se multiplican las copias de los libros, se abarata el precio de los libros y por lo tanto, pues, los que antes tenían el control del saber empiezan a perderlo, y de eso hablan en el libro. Y este Fray Filipo que citabas, con esa actitud tan contundente, tan expresiva, tan sintética, de la que denigra la imprenta y defiende pues, lo que era la escritura manual, etc. Esa frase además se produce en un contexto que es que este Fray Filipo le pide a los gobernadores de la ciudad-estado de Venecia que prohíban las imprentas, porque iban a significar el final del saber y del conocimiento. Y ya saben que Venecia, desde el principio, fue uno de los grandes focos editoriales de Europa. Allí estaba el famoso Aldo Manuzio, ese famoso editor que llega a inventar hasta el libro de bolsillo, ya en esos primeros momentos, ¿no? de la imprenta. Bueno, pues quería un poco poner en juego esta controversia entre los detractores y defensores de la imprenta. En medio estaba Nebrija, en medio estaba Rojas. Toda la trama criminal aparentemente tiene que ver con eso, porque el ataque es un ataque que se produce en una imprenta donde roban unos manuscritos, donde matan a un cajista, a un tipógrafo, etc. O sea, todo está un poco entremezclado, ¿no? Y bueno, y luego está ese paralelismo que de manera implícita, de manera inconsciente, podemos establecer con el momento actual, con este otro nuevo cambio de paradigma, donde también hay posturas encontradas. Yo no sé dónde situarme muy bien. Por un lado soy detractor, también soy detractor de estas nuevas tecnologías, pero lo miremos por donde lo miremos, estos nuevos soportes tecnológicos son un paso más allá en la democratización de la cultura. Tal vez ocurra eso que pronosticaban entonces, ¿no? Que va a ser la desaparición de la cultura y del saber al ponerlo en manos de cualquiera, ¿no? A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero por otro lado, hay que reconocer que estas nuevas tecnologías, pues eso, pues ya no hace falta ir a un archivo, a una biblioteca, no hace falta ir a ninguna parte, lo tienes todo ahí. Un golpe de tecla puedes acceder a la versión digitalizada de un manuscrito, de una tesis doctoral, de un libro que sería difícil de encontrar. En todo caso, tienes ahí algunas empresas donde te mandan el libro que quieras en unos días y no te lo consigue tu librería habitual, etc. O sea, se ha facilitado mucho todo esto, se ha difundido. Como siempre, las cosas tienen también su reverso tenebroso, pero me gustaba mucho este paralelismo que se produce justo, pues eso, 500 años antes, ¿no? Y además ahí Nebrija tuvo un papel muy importante. O sea que para mí, claro, lo que decíamos antes, ¿no? Nebrija para cualquiera era el autor de la primera gramática de la lengua castellana. Resulta que eso para él no fue importante. No le dio ningún mérito, al contrario, se metían mucho con él. ¿Qué haces, catedrático de gramática latina, estudiando una lengua romance? ¿Eso para qué sirve? Él lo hizo para la reina. La reina católica tenía una visión de futuro. Él sabía que la corona se iba a expandir. Y eso que todavía no se había descubierto el nuevo mundo. Y él sabía que tarde o temprano esa gramática le va a ser muy importante porque iba a facilitar el aprendizaje de la lengua castellana. O sea, es una persona que tiene un ojo puesto en el pasado, en la antigüedad clásica, en el mundo antiguo, pero tiene otro ojo puesto en el futuro. Por eso es un gran pionero, un personaje absolutamente moderno, que normalmente tiene mala prensa, porque siempre se le asocia a la idea esa de imperio. La cita que se suele dar de Nebrija es esa de la lengua compañera del imperio. Es una frase retórica, en realidad no significaba nada en ese preciso
en ese preciso momento. Podía significarlo luego, cuando efectivamente España tenía un imperio, ¿no? Sin embargo, fue pionero en tantas y tantas cosas. Y es un poco lo que he intentado mostrar en la novela. Iba a decir que es una novela, antes que es declaración de amor a los libros Y al lenguaje, a la lengua en general. Y iba a decir que he mencionado que teníamos de Celestina, Fernando Rojas, de Cervantes, de Kafka, la hija también por descontado, y ya decía que la novela pues, tiene el tema de la Inquisición, el proceso inquisitorial, el tema de los libros, y luego lo que comentábamos que es una road movie en el sentido de que no ocurre toda en Salamanca, sino que la novela se mueve. Uno de los últimos o penúltimos sitios donde ocurre, que es otro guiño, o por lo menos, no sé si un guiño, pero bueno, te lleva la referencia, sobre todo aquí en Béjar, en donde estamos. Ahora hablamos del paso por Béjar un poquito, pero bueno, antes la feria esta del libro, ya que estamos hablando de época de feria del libro, ¿no? En Medina del Campo, al tema este de donde va uno de los libreros sospechosos, o no se sabe bien ahí un poco implicado en la trama, a que acude a la feria de Medina del Campo a comprar libros, está ahí el tema de los libros prohibidos, tendría que haber las referencias si no tienen sido a la cabeza de libros, ¿no? con El hereje, su última obra. No sé si era también, iba por ahí tu idea o bueno, si lo tenías en la cabeza de libros, a ver este... Sí, estaba presente, pero bueno, había que hablar de Medina del Campo, porque tenía un papel muy importante en la difusión de la imprenta y del libro impreso. Fue la ciudad de ferias, primero de La Habana, de vivir toda la pujanza de Castilla, etc., pero de todo tipo de productos. Y cuando empieza a expandirse la imprenta, incluso antes de que se expandiera en Castilla la imprenta, que si no recuerdo mal, primero empieza en Segovia, Salamanca, etc., pero tarda unos años. Los primeros impresores eran alemanes que venían, eran impresores ambulantes, ¿no? Yo imagino en la novela que vino uno aquí a Béjar para trabajar. Ahora te voy a comentar esto porque decía que la novela es una novela que es una road movie, justamente de Medina del Campo no forma parte de ese viaje de Menemíjar, sino ahí el que viaja es la Roja, pero bueno, el gran viaje de la novela que ocupa prácticamente los capítulos centrales de la novela es el viaje que hacen desde Salamanca hasta Sevilla, que tú decías que no estabas, ni siquiera tenías la seguridad de que hubiera sido en Sevilla el proceso, No. pero que eso te dio pie a el viaje, que realmente yo creo que la parte, bueno, toda la novela es entretenida, pero bueno, a los que nos gusta viajar o los que somos de aquí de esta zona, claro, nos llama mucha la atención porque en esta novela